se ha revelado una grave acusación que involucra a una fiscal superior de lavado de activos y al presentador de programa de televisión Andrés Hurtado. Y cuando hablo de una fiscal superior, me refiero a la fiscal Elizabeth Peralta Santur. Anoche, en el programa del periodista Beto Ortiz, Ana Ciucho, el rostro más conocido de la familia Ciucho, entendemos, la familia Ciucho es una familia ligada al negocio de la minería, de la venta de oro, investigada también por lavado de activos en la persona de Iván Ciucho. Esta persona, Ana Ciucho, ha señalado que su primo, otro empresario ligado al mundo de la minería y de la venta de oro, de nombre Javier Miuley, habría pagado $1 millón en coima a través de el presentador de televisión Andrés Hurtado, y en esta denuncia se vincula también a la fiscal Elizabeth Peralta Santur. ¿Para qué se pagó esta coima? Para que se autorice la devolución de una carga millonaria de oro que había sido incautado en aduanas. El contexto de esta denuncia, revelada, reitero, en el programa del periodista Beto Ortiz, es el contexto de una familia que está siendo investigada por lavado de activos. Dos familias, de hecho, la familia Ciucho y la familia Miuley. Estas familias han entrado en una serie de acusaciones, pero en medio de esta figura aparece el presentador de televisión Andrés Hurtado como una suerte de puente, como una persona que se ufanaba de tener contactos con altas esferas del poder. Y en medio de esta entrevista larga, Ana Ciucho reitera que su primo, Javier Miuley, estamos hablando de esta otra familia dedicada al rubro de minería, se ufanaba de haber recuperado una carga de oro incautada. Ante la pregunta, ¿y qué prestación se dio a cambio de devolver esa carga de oro incautada?, ella textualmente dice: dinero de por medio. $1 millón habría sido esta coima, y directamente señala al presentador Andrés Hurtado y a la fiscal superior de la tercera fiscalía especializada en lavado de activos, Elizabeth Peralta Santur. Una revelación, Lore, que ha generado, por supuesto, una conmoción en la fiscalía, en la medida que es un señalamiento directo a una autoridad que precisamente investiga el lavado de activos. ¿Cómo entra aquí la figura del conductor Andrés Hurtado? Entra como la figura de un intermediario, ¿no? Para sustentar estos dichos, Ana Ciucho, por ejemplo, ha presentado chats, ha presentado fotografías entre la fiscal, su hermano Iván Ciucho y el presentador Andrés Hurtado. Ha presentado lo que sería el registro de una videollamada entre estas tres personas, y se ha generado una situación de seria sospecha de exactamente eso. ¿Corrió o no corrió dinero para que, en este caso, la familia Miuley se beneficiara con la recuperación de una carga millonaria de oro incautada en aduanas? Claro, y tratar de entender cómo esta historia comenzó. En realidad todo pasa por una denuncia de un secuestro a uno de los testigos del caso Guayquis en la Sombra. Entiendo, ¿no? Estábamos en medio de esa investigación donde involucrabas a Iván Ciucho. La fiscalía decía esto no tiene nada que ver con su proceso de colaboración eficaz. Nos decían sí. Después teníamos en el programa Contracorriente, también de Willax, donde hacían la referencia a que esto se trataba de un negocio que había salido mal de oro. Entonces tenías a varios aristas. Por otro lado, también tenías al primo, porque al final es un lío como de dos ramas familiares que involucran a los Ciucho, ¿no? La familia Ciucho y la familia Miuley. Entonces, pero son al final Ciucho. Todos al final tienen un pariente en común. Familia de ascendencia china, por eso los apellidos. Son dos ramas. Entonces, estas dos ramas tenías al primo también diciendo que Iván Ciucho era una persona, lo han acusado de pedofilia, que también se refirió Ana a esta situación, hablaban del tema del oro y han hablado incluso de Mateo Castañeda.
han hablado de un dinero hallado en la oficina de Mateo como Castañeda. Ex abogado de Iván Ciucho, ¿no? Que le dijeron, tú, esta plata que han encontrado en mi despacho, tú di que es tuya. Entonces, en realidad, todo, a partir del caso Guayquis en la sombra, todo ha llegado a este punto. El señalamiento que cobra relevancia hoy es al posible pago de una coima hacia una fiscal superior, hacia una fiscal que por supuesto tiene casos fuertes de lavado de activos y que está en el cargo. Lore, efectivamente ocurrió esa devolución de una carga de oro incautada. En el 2022, ¿no? Según la información que dio Ana Ciucho. Y para entender cómo es que se devuelve una carga de oro incautada, la figura de la coima aparece allí como la gran forma, digamos, de que la familia recupere ese oro incautado. Cuando hablamos de oro, hablamos de muchísimo dinero. Una onza de oro supera largamente los $2.000. Un kilo de oro en el Perú puede superar los $80.000. Si hablamos de 100 kilos de oro, estamos hablando mucho más de $8 millones. Claro, se supone que sí. Normalmente las coimas son del 1 o 2%, ¿no es cierto? Del valor del proyecto, del valor de lo que sea que vas a recuperar. Entonces, si estás hablando de una presunta coima de $1 millón, es porque la carga tenía que valer muchos millones más. Exacto, Lore. Y esta vinculación a la fiscal que estamos viendo en pantalla no ha sido la única. El señalamiento también ha venido hacia otra ex alta funcionaria. Hablamos de la ex jefa de migraciones Roxana del Águila, señalada por presuntamente favorecer a Roberto Ciucho, otro de los hermanos de la familia Ciucho. Que, como sabemos, es futbolista. Exacto, en un proceso de desnaturalización de la nacionalidad peruana. Porque tiene nacionalidad china. Recordemos que Roberto Ciucho es un futbolista que militó en el Perú durante muchos años y hace también varios otros, se mudó al fútbol chino. Juega en el fútbol chino y ya está naturalizado, entiendo, en ese país. Claro, entonces, ¿qué es lo que ha ido revelando esta, si quieres, el rostro más visible de la familia Ciucho al estar casada con el futbolista Edison Flores? Ana Ciucho no ha dejado títere con cabeza en esta revelación y ha dicho, primero, que corrió dinero para que la fiscalía devuelva una carga de oro incautada. Después ha dicho que Migraciones ayudó para acelerar un trámite de desnaturalización, señalando directamente a Roxana del Águila, quien se presenta en este esquema como un intermediario con esas posiciones de poder. El presentador, el conductor de televisión Andrés Hurtado. ¿Qué habría recibido a cambio Andrés Hurtado? En el caso de la recuperación del oro, se habla de un pago de una coima de $1 millón. En el caso de los favores en migraciones, se habla de la entrega de una camioneta BMW que pertenecía a los Ciucho y que después pasó a nombre de Andrés Hurtado. Es una trama que se va dibujando de a pocos. Van los actores contando a cuentagotas esta situación, pero se apunta a delitos graves, Lore. Se apunta a esquemas de corrupción, de tráfico de influencias, que por supuesto deben ser investigados para llegar a la verdad. Pero ha sido una revelación en todo caso que también te habla de lo fuerte que es este negocio de la venta de oro y de lo complejo que puede ser para la Fiscalía tener esa probidad para investigar a estas personas que pueden verse en esa situación, vendedores de oro a los que se les incauta oro en aduanas y finalmente, si estamos hablando de mucho dinero, podrían recuperarlo facilitando un pago, entregando una contraprestación, entregando una coima a una fiscal superior. Eso está en pregunta y eso es lo que hoy hace noticia, Lore, porque nuevamente se menciona a una alta funcionaria de la Fiscalía, la organización que persigue los delitos. O sea, hablar de una fiscal que podría haber recibido un pago de dinero para ordenar la devolución de una carga de oro presuntamente ilegal, es una seria acusación que ha hecho Ana Ciucho ante el periodista Beto Ortiz.
Lore, esta historia recién empieza y tiene ribetes que pueden llegar, no solo ya mencionada una fiscal, una ex jefa de migraciones, pueden llegar también a esferas políticas porque parte de esta historia pasa por que, por ejemplo, el abogado Mateo Castañeda también fue abogado de la familia Ciucho. El abogado Mateo Castañeda, de hecho, todavía está siendo investigado en el caso Guayquis en la Sombra. Y está vinculado con Nicanor Boluarte, y allí es donde se vinculan dos historias. Puede ser complejo de entender en un inicio, pero la imputación seria y periodísticamente muy relevante es la que menciona una fiscal. Si algo se le pide a los fiscales es que sean incorruptibles. Si algo se le pide a un fiscal de lavado de activos es que no se deje comprar por nadie. Y la sola mención de un pago de $1 millón a una fiscal genera un terremoto fuerte entre los integrantes del Ministerio Público que investigan lavado de activos, que investigan movimientos de dinero. Así que esta ha sido la acusación, Lore, con la que quería iniciar el bloque, porque también aparece este otro personaje, Andrés Hurtado. Que no ha dicho nada, por cierto, ¿no? Que dio una primera entrevista en el mismo programa de Beto Ortiz. Pero el día anterior a la entrevista de Ana. Y lo que se tiene ahora es más cuestionamientos, más preguntas después de esta acusación grave que ha hecho la esposa de Edison Flores, la señora Ana Ciucho. Cuando hablas de oro ilegal, siempre miras a Fiscalía, miras a la policía, miras al sistema de aduanas, y en este caso ha sido mencionado el nombre de la fiscal Elizabeth Peralta Santur. ¿Ha dicho algo la Fiscalía? De momento no ha habido una reacción de la fiscal de lavado de activos. Es importante tener su palabra, es importante entender qué ocurrió, cómo fue esa entrega de una carga de oro incautada. Y creo que esto solo está empezando, Lore. Creo que este esquema de presunta corrupción denunciado por Ana Ciucho recién está iniciando. Pero esos son los personajes: la familia Ciucho, la familia Muley, el presentador de televisión Andrés Hurtado, una fiscal superior en el cargo y una ex jefa de migraciones también vinculada. Es una trama compleja, pero que se va contando por capítulos y los actores van soltando información. Vamos a ver también qué ocurre en este caso. ¿Cómo puede actuar la justicia cuando una integrante del propio sistema judicial es mencionada en un esquema de pago de coimas, Lore? Complejísimo el caso, pero ahí estaba la información en torno a esta revelación que por supuesto es tendencia en la red y también nos habla de eso, nos habla del negocio del oro, nos habla de incautaciones y nos habla de presunta corrupción, que es algo que no parece escaparse a ninguna esfera de la vida pública peruana, Lore. Ya hemos hablado infinidad de veces de la corrupción en la política. La Fiscalía, me parece, tendría institucionalmente que salir a explicar esta mención, que por supuesto mella esta imparcialidad que se busca, esta sensación de que es un espacio donde la corrupción no tiene lugar la Fiscalía. Mencionar a esta fiscal, que además es cabeza de la tercera fiscalía especializada en lavado de activos, es un hecho muy grave por el que se requiere una respuesta, Lore. Vamos a estar pendientes porque, como te digo, han pasado varias horas para ya tener algún tipo de pronunciamiento. La situación es tan grave que no puedes quedarte callado, no puedes esperar. Me refiero desde las instituciones, no me refiero desde el Ministerio Público, porque se está cuestionando todo el trabajo que hay detrás. Como Ana Ciucho explicaba, decía, este cargamento se paralizó porque se generaron observaciones. Cuando uno está en un proceso de exportación, de importación, pasa por aduanas tiene como que un checklist de todas las cosas que tienen que estar, y cuando algo no coincide, dicen o la devuelvo, la mercadería, o la paralizo. En este caso se paraliza toda esa mercadería porque ellos explicaban, nosotros no tenemos minas de oro, no es que son dueños de una minera. Son comercializadores, ¿no? Son vendedores, acopian y revenden. Entonces la duda, me imagino, va por dónde es el origen del acopio, de una minera formal, de productores formales, o son
informales, Y esto es aquellos parte de mineros muchas ilegales. investigaciones. Exacto. Definitivamente, Iván Ciucho es investigado por lavado de activos y el señalamiento allí es el origen de ese oro que revendes, que sacas del país, es un origen legal. Investigaciones de Punto Final hablaban de que, por ejemplo, las concesiones mineras que se utilizaban te determinaban un punto donde no había nada, un punto en las zonas áridas de la región Piura, el bosque seco piurano, las coordenadas que se utilizaban para sacar una concesión minera. Para la trazabilidad, digamos. Periodistas de Punto Final llegaron al lugar y se dieron cuenta que no había nada. Esto es parte de lo que se investiga y cuando hablamos de oro, hablamos de millones de dólares y hablamos de lavado de activos. Entonces, complejo esquema y grave acusación que apunta a dos personajes claves, a una fiscal superior y a un presentador, conductor de televisión. Gravísimo lo que me parece también puede ser el siguiente capítulo de esta historia, Lore.